Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy estamos aquí en la semana número 2 del proyecto científico número 1, que dura 4 semanas, en el área de ciencias naturales, la asignatura de física, el tema aplicaciones de las leyes de Newton. Esto dura del 29 de junio al 2 de julio. Los profesores de la unidad educativa José María Velasco Ibarra de tercero bachillerato son el licenciado Fausto Peñafiel, licenciado Tomás Tábara, el doctor Jofre Lara en la sección nocturna y en la sección vespertina quienes habla el máster René Enríquez. Bueno chicos, aplicaciones de las leyes de Newton. Como objetivo tenemos reconocer y aplicar los conceptos básicos de la dinámica, que es a donde pertenece el tema macro, donde pertenecen las leyes de Newton, y eso aplicarlo a la resolución de problemas teóricos y prácticos. Interpretar y despejar fórmulas elementales de dinámica. Bueno, aplicaciones de las leyes de Newton. Aquí tenemos que Isaac Newton fue un científico que vivió en el siglo XVII. A la edad de 23 años formuló y desarrolló una potente teoría acerca del movimiento, cerca de la cual las fuerzas que actúan sobre un cuerpo producen un cambio en el movimiento de dicho cuerpo de Newton. Esto revolucionó el estudio de la física. Uno de los más grandes físicos de la historia formuló las 3 leyes enunciadas en 1687 y hacen referencia al movimiento de los cuerpos. Todos los movimientos que ocurren en la Tierra y el universo pueden ser explicados con estas leyes. Por lo tanto, están relacionados con lo que sucede en nuestro entorno y tienen aplicación práctica en la vida diaria. Veamos ahora algunos ejemplos. La primera ley de inercia. Cuando un automóvil está andando y frena, los pasajeros tienden a seguir con el mismo movimiento que tiene el vehículo. Si frena y no tenemos el cinturón de seguridad, nuestro cuerpo es capaz de irse hacia adelante. Si no tenemos el cinturón de seguridad, salimos despedidos hacia adelante. ¿Producto de qué? De la inercia. Uno de los ejemplos. También el culatazo que puede dar una escopeta al dispararla también es un ejemplo claro de este fenómeno. El análisis. Se toma una tira de papel y sobre ella se coloca una moneda. Luego se retira rápidamente la tira de papel. Vemos que la moneda no cayó, porque sobre ella actúa ninguna fuerza. Fue sobre la tira de papel, por eso tiende a seguir quieta. Lo que normalmente hacen algunos trucos de magia, poner los platos sobre una mesa y los platos debajo, entre la mesa y ellos hay un mantel. Jala el mago el mantel rápido y los platos se quedan sobre la mesa, quietos. Entonces, esto es lo que ocurre, ¿no? Aquí también con la moneda. Sí, sobre esta moneda se aplica una fuerza de una persona que va jalando con una mano, una fuerza en esta dirección, la moneda va a quedar quieta aquí. Segunda ley del movimiento. Se quiere mover una caja. Nos encontramos sobre una superficie de tierra. Dicha caja pesa más que nosotros. Por eso, para moverla, la fuerza que tendríamos que aplicar debe ser suficiente para poderla arrastrar por el piso de la tierra. Pero el piso de la tierra nos impide realizar esto con facilidad. Como vemos nosotros aquí, esta persona va a generar, producto de la fuerza que está aquí dibujada, un movimiento
en esta dirección. Pero al producir un movimiento producto de esa fuerza, provocamos una fuerza de rozamiento contraria al movimiento. Por eso está apuntando en esta dirección. El análisis. Mientras más peso hay, mayor debe ser la fuerza a aplicar. La superficie de la Tierra impide que la caja se deslice. Se podría decir que este es un obstáculo que hace que los movimientos sean más difíciles cuando queremos arrastrar algo. ¿Cómo sería más fácil arrastrar esto? Poniéndole unas ruedas debajo de la caja, si tuviera, o los objetos que ya tienen ruedas son más fáciles de empujar, ¿sí o no? Tercera ley de acción y reacción. A toda fuerza de acción le corresponde una reacción de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Al empujar una pared, esto nos va a devolver la misma fuerza con que la empujamos, provocando el movimiento en sentido contrario. La fuerza que ejerce la bala, otro ejemplo, sobre una pistola, y la que ejerce la pistola sobre la bala, provocando un disparo de esta. La persona que gana un juego de tirar de la cuerda no es la que tira más duro de ella, sino la que empuja más duro contra el suelo. Aquí tenemos los ejemplos. Aquí decíamos que una persona que está empujando una pared, la pared va a generar una fuerza de reacción, igual pero de sentido contrario. Si la empujamos hacia la derecha, la fuerza de reacción es hacia la izquierda. Decíamos de una bala que sale disparada de una pistola. La acción es, nosotros la vemos, la bala disparada, pero la reacción, a veces le llaman el culatazo, algunos no, que saben de esto. Ya hay que tener firme la mano porque si no, dice, nos patea. Y es capaz de hacernos el culatazo, ir hacia atrás, y si no la dominamos, es capaz de hacernos golpear en la cara con la pistola. Aquí también tenemos en ese concurso de tira y afloja, ganan más los que están más, como dice aquí, el que empuja más duro contra el suelo. Este es el tema importante, la parte importante. Vamos a desarrollar, a representar las fuerzas del diagrama del cuerpo libre que se ejercen sobre cada cuerpo ilustrado en cada gráfico. A ver, el diagrama del cuerpo libre es representar las fuerzas, como dice aquí. Aquí en un objeto que cae libremente, simplemente vemos el peso. Peso que es igual a masa por gravedad. Aquí tenemos una superficie. En esta superficie, hacia abajo vemos el peso. Hacia arriba vemos esta fuerza que se llama normal. Ya nosotros anteriormente ya hemos revisado todas estas situaciones, ¿cierto? Acá tenemos, bueno, este es el mismo objeto que se va bamboleando de un lado al otro. Aquí tenemos el peso y hacia arriba tenemos la tensión. Siempre que hay una cuerda, un cable, un alambre, se genera una tensión. Aquí tenemos dos cuerpos, un cuerpo 1 y un cuerpo 2. Hay dos situaciones. En este cuerpo 1 va a generar un peso 1 hacia abajo, masa 1 por gravedad. Y aquí va a generar
una fuerza normal. Hasta que nos aprendamos, ¿no? Me tomo el trabajo de escribirlo, pero si se dan cuenta, aquí hay una cuerda o un hilo. Esta es la fuerza ¿de qué? De tensión. En ese sentido, como se comunican alrededor con la misma cuerda, con el objeto 2 que está aquí, entonces hay una tensión contraria. Es la misma tensión, en este caso hacia arriba. Y aquí se aplica el peso 2, porque es un cuerpo 2 de masa 2 por gravedad. ¿Ya? Entonces, es un diagrama del cuerpo libre donde se representan todas las fuerzas que intervienen. Aquí tenemos casi la misma situación de hace un momento, pero aquí también tenemos dos cuerpos unidos por una cuerda a través de una polea también. Aquí está la polea. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si el sistema está en equilibrio, o sea, no se mueve, lo que representamos, peso 1, masa 1 por gravedad, fuerza normal, y esto provoca una tensión. ¿Cómo? Es una misma cuerda, pero observen que esto está inclinado ahora. Esta inclinación tiene un ángulo. Aquí el peso va a ir para abajo. Entonces, peso 2, masa 2 por gravedad. La normal es perpendicular a la superficie. Entonces, la normal, aquí hay dos normales. La anterior será normal 1 y esta de acá será normal 2. Y la tensión es la misma tensión. Ya vamos a explicar más claramente en otro ejemplo que vamos a hacer en cómo interviene este ángulo de aquí. Este ángulo que dibujé. ¿Cómo resolver problemas de fuerzas? Vamos a dejar, en la clase de hoy el objetivo es dejarlo plasmado cómo reducir a una sola fuerza equivalente todos estos fuerzas que se presentan en el movimiento. ¿Y cuál es el procedimiento? A la hora de enfrentar cualquier tipo de problema, siempre es deseable que lo hagas con una cierta metodología que te permita afrontarlo con éxito. En concreto, en los problemas de dinámica te recomendamos el siguiente procedimiento que ilustraremos con un ejemplo de un cuerpo que cae sobre un plano inclinado por la acción de su peso. Primero, identifica los cuerpos que intervienen en el problema. En nuestro caso, el cuerpo que deseamos estudiar es un libro. Para cada cuerpo lleva a cabo uno de los siguientes pasos. 2. Realiza el diagrama vectorial en el que pueden estar representados únicamente las fuerzas que afectan directamente a dicho cuerpo. Dibújolas en forma de flecha suponiendo que el punto de aplicación es su centro geométrico. Este diagrama recibe el nombre de diagrama del cuerpo libre. Bueno, para el caso que nos ocupa podemos identificar dos fuerzas en el libro que se muestra en este ejercicio. Verán, aquí está un ángulo. Esta letra es alfa. La letra que ustedes ven aquí. El libro, esta es la superficie, está inclinada. Va a generar dos fuerzas. El peso y la fuerza normal.
Como ustedes ven, la fuerza normal para ustedes está inclinada, pero realmente ya el concepto es que la fuerza normal forma un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, con la superficie donde se está asentando su peso. Pero el peso, por definición, siempre va vertical hacia abajo, porque la gravedad nos atrae hacia el centro de la Tierra, ¿cierto? Esas son dos fuerzas, como dice ahí en el título, el peso y la normal. Ahora, para mayor ilustración, acá a la derecha, aquí está un eje, está el eje horizontal. Esto lo llamamos nosotros sistema de referencia, donde vemos que la superficie representa el eje horizontal en X, y aquí la superficie representa, la fuerza normal está en el eje vertical. Esto es lo que ocurre. Ya, este es el eje Y horizontalmente, esto es el eje X. Correcto. Seleccionamos el sistema de referencia, ya lo hicimos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Esto es el eje X, esto es el eje Y. Ojo. Y esto es un ángulo. Este ángulo actúa aquí, este ángulo alfa. Ese ángulo actúa aquí. Para un plano inclinado, esto hace que se descomponga esta fuerza en dos partes. Ese ángulo, cambiando de color, componente rectangular. Ya tenemos el peso, una componente del peso en X y una componente del peso en Y. Cabe recalcar que para un plano inclinado, como vemos aquí, ojo, el ángulo peso en X será el peso por el seno del ángulo alfa. Y el peso en Y será el peso por el coseno del ángulo alfa. Siempre y cuando usamos este ángulo que está con respecto al eje X, al eje Y, perdón. Eso es muy importante. Entonces, acá lo que hacemos es llevarlo al plano cartesiano de la misma manera. De la misma manera. El peso, la normal. Ya esto es hecho en el plano cartesiano, en X y en Y. Como le decía, aquí interviene el ángulo alfa, que es el ángulo que es del plano inclinado. Y tenemos
la componente del peso en Y y la componente del peso en X. Siempre que haya un ángulo, tenemos que hacer eso. La componente del peso en X, la componente del peso en Y. Ya les explicaba yo que el peso en X es peso por el seno de alfa, peso en Y, peso por el coseno de alfa. Y eso rige cuando es un plano inclinado. Esta flechita que ustedes ven aquí, eso significa que son los vectores. Ya, representación en el plano cartesiano. Ya nosotros vimos cómo está ahí inclinado. Sin olvidarnos el ángulo alfa. Y acá lo tenemos. El ángulo alfa. Y para no olvidarnos, volvemos a representar cómo sería el cálculo. Sabiendo el peso, ya sabemos que el peso es masa por gravedad. Entonces, sabiendo el peso, reemplazaríamos y tendríamos la componente en X y la componente en Y. Ahora viene el cálculo de una fuerza resultante. El cálculo de la fuerza resultante depende de qué es lo que nos pidan. ¿Cierto? Podemos, por ejemplo, desconocer la fuerza normal. Primero hay que reconocer si el sistema está moviéndose, está en reposo, o si se está moviendo. Aquí aplicamos la primera ley de Newton porque está en reposo. Y si está en reposo, o con movimiento rectilíneo uniforme, estamos hablando de la ley de inercia, la primera ley de Newton, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas en X. Verán. Representando aquí, este es el plano inclinado que estábamos viendo. Este es el libro que estaba ahí. ¿Hacia dónde se movería? Bueno, aquí vamos a usar la suposición. Por acción de su peso, el libro se movería hacia la izquierda. Ya, se mueve hacia la izquierda. Entonces, el movimiento, aquí horizontalmente, sería hacia la izquierda. ¿Por qué? Hay que tomar bien esta situación. ¿En qué sentido se mueve? Porque en el sentido que se mueve es positivo. El conjunto de este plano cartesiano. En el sentido que se mueve es positivo. Y lo que esté contrario al movimiento será negativo. Muy importante eso. Entonces, cogiendo esta situación, como el cuerpo se está moviendo para esta dirección, las fuerzas que estén para acá serán positivas. No es el signo matemático, cuidado, que a la izquierda es negativo, ¿no? Es el sentido del movimiento. Y lo que esté hacia la derecha en X es negativo. Ahora, eso en el eje horizontal. Pero en el eje vertical, como no se está moviendo ni para arriba ni para abajo, lo que se está moviendo es horizontalmente, es el sentido normal. Hacia arriba, positivo. Y hacia abajo, negativo.
El sentido normal, ¿cierto? Entonces, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Ya, entonces, para la sumatoria de fuerzas en X, ¿qué tenemos en X? Solamente tenemos esto. El peso en X. Entonces, como dice aquí, sumatoria de fuerzas en X. Eso de sumatoria se representa con este símbolo. Significa sumatoria. Es una letra sigma. Los que ya vieron en Excel alguna situación que hayan hecho, ahí la ven. Sumatoria. Sumatoria de fuerzas en X. Como estamos con la primera ley de Newton, ley de la inercia, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Si estuviéramos en la segunda ley sería masa por aceleración, pero aquí es sumatoria de fuerzas en X. Ahora, ¿qué tenemos en X? Solamente tenemos APX. De este lado, eso en X, igual a cero. Y positivo, ¿no? Positivo, porque está hacia la izquierda. Ahora viene la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y, asimismo, sumatoria de fuerzas en Y, como en Y no se está moviendo ni para arriba ni para abajo, es cero también. Y entonces, ¿qué tenemos en Y? Hacia arriba, la fuerza normal, positiva, fuerza normal. Hacia abajo, el peso en Y, negativo, el peso en Y. Eso es igual a cero. Entonces, ese es un sistema de fuerzas. Fuerza resultante. Bueno, la fuerza resultante, representar una sola acción por todo esto, una sola fuerza, sería la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado, lo que nos salga, más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Ahora, pero para esto para un sistema macro. Pero si queremos calcular cosas como la normal, cosas como el peso en X o cualquier otra fuerza de rozamiento, si es que acaso nos dice el ejemplo que se está rozando, entonces nosotros lo que llamamos un sistema de fuerzas. Sistema de ecuaciones. ¿Dónde? La primera ecuación es esta. Peso en X igual a 0. La segunda ecuación es esta. Normal menos peso en Y igual a 0. De aquí, sin olvidarnos que tenemos otras formulitas como que el peso es masa por gravedad, como que el peso en X es hablando del plano inclinado, el peso por el seno de alfa y el peso en Y es el peso por el coseno de alfa. Estas formulitas se llevan siempre. Bueno, sigamos. Masa suspendida en dos cuerdas. Aquí tengo unas masas suspendidas de dos cuerdas. ¿Dónde? Y busco el origen de todas las fuerzas. Busco el origen. ¿Dónde está el origen? Aquí. Porque de aquí yo puedo divisar que hay un peso hacia abajo y
De aquí se divide esto que está sosteniendo ese peso. Dos tensiones. Una tensión 1 y una tensión 2. Ustedes ven aquí que forma un ángulo. Forma un ángulo. ¿Ya? Cuando estamos así, con la superficie horizontal donde se asienta, donde dividimos nuestro sistema de referencia en X y en Y, nosotros aplicamos la resta de ese ángulo, también es otro método. El ángulo aquí se llama gamma, perdón, teta. Como es lo mismo, teta también. Deduzco que es lo mismo porque, ¿y qué sería teta? Teta sería la resta de 90 menos alfa. Suposición para hallar este ángulo, para tener este ángulo. La resta de 90 menos alfa. ¿Por qué? Porque alfa más 90 suman 90. Perdón, alfa más teta suman un ángulo complementario, que es el de 90 grados. Si despejamos, teta es igual a 90 menos alfa. Y ahí nos sale el ángulo teta. Voy a cambiar de color. Entonces, aquí vamos a representar esto. El eje Y, el eje X. Aquí no tengo que darle vuelta porque no estoy en un plano inclinado, estoy en un plano netamente tal y como lo necesito. Tenemos el peso hacia abajo, peso es masa por gravedad. Tengo las tensiones, tensión 2 y tensión 1. Tengo su ángulo teta. Y aquí el ángulo, este ángulo provoca las componentes. Verticalmente y horizontalmente. Tensión 1 en X, punta de flecha, tensión 1 en Y. Acá también. Alrededor de él, si ven que dibujo un rectángulo con líneas de trazo. De esa manera es la manera correcta de cómo representar esto. Entonces, esto provoca tensión 2 en X. Y bueno, aquí se confunde un poco, pero hay tensión 2 en Y, porque coinciden ahí mismo, ¿no? Tienen los mismos ángulos, tienen la misma abertura. Ahora, deben tener presente esto, que como no es un plano inclinado, aquí estamos en una manera normal. Aquí, para esto o algo que se sienta horizontalmente perfectamente sobre el suelo, no en un plano inclinado, aquí el ángulo cuando está con respecto a X, el ángulo tensión 1 en X será la tensión por el coseno del ángulo teta. Y cuando estoy en Y,
tensión con el seno del ángulo θ. Claramente explico la situación, ¿no? Cuando está con respecto al ángulo X, cuando está con respecto al ángulo Y. Cuando está con respecto al ángulo Y, normalmente pasa en un plano inclinado. Por eso es que está un poco cambiado. Usted dice, pero si me acaba de enseñar hace un momento que en X es con el seno del ángulo y en Y es con el coseno del ángulo. Sí, pero cuando está el ángulo que estoy tomando con respecto al eje Y, ahorita lo estoy tomando, como ven aquí, con respecto al eje X, el eje horizontal. Entonces ahí está tensión coseno del ángulo y tensión con el seno del ángulo. Lo mismo pasaría con la tensión 2. Tensión 2 en X. Aquí hay que aclarar que es tensión 1, entonces tensión 2, coseno del ángulo y tensión 1, tensión 2 en Y, con el seno del ángulo. ¿Ya? ¿Y cómo nos quedaría? Vamos a usar un color negro. La sumatoria de fuerzas en X. Este sistema no se está moviendo, no se está bamboleando. Entonces aplicamos la ley de la inercia o la primera ley de Newton. Ya la sumatoria de fuerzas es igual a 0 en la ley de la inercia. Entonces se encuentra en equilibrio, decimos nosotros. Entonces, ¿qué tenemos en X? En X tenemos tensión 2 en X, tensión 1 en X. Ahora, ¿y el signo? Mira, el sistema no se mueve, está en reposo. Entonces, aquí sí, normal, el positivo, lo normal, positivo para la derecha y negativo para la izquierda. Entonces, tensión 2 en X será positiva, menos tensión 1 en X será negativa, y eso es igual a 0. ¿Qué también hacemos? La sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Esto representa hacia arriba. Mira qué tenemos hacia arriba. Como no se mueve también, hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Tenemos estas dos fuerzas. Tensión 1 en Y, tensión 2 en Y. Y abajo tenemos el peso. Entonces, tensión 1 en Y más tensión 2 en Y menos el peso, porque está hacia abajo, y eso es igual a 0. Entonces, nuestro sistema de ecuaciones quedaría planteado. Esta es la primera ecuación. Esta es la segunda ecuación. Tensión 2 en X menos tensión 1 en X igual a 0. Y tensión 1 en Y más tensión 2 en Y menos peso igual a 0. Y a partir de ahí nosotros vamos a resolver diferentes tipos de lo que nos soliciten en esta clase de ejercicios. Estar pendientes que no todo siempre es de la misma manera. A veces nosotros como estudiantes solo queremos que lo que nos enseña aquí el profesor solo de esa manera, ¿no? Nosotros hay millones de ejercicios, chicos, y de esa manera debemos plasmar lo que vamos aprendiendo. Son indicaciones generales en la cual se está dando para estar preparados para cualquier eventualidad. A ver, cálculo de la fuerza resultante. Bueno, si tenemos la masa suspendida sobre una mesa, un soporte que está aquí, ¿no? Algo parecido a lo que vi desde el comienzo.
Aquí tenemos dos situaciones. El cuerpo 1 y el cuerpo 2. M significa masa. Ojo. Este cuerpo se movería así. El movimiento. Correcto. Verlo porque ahí mismo tal vez se tape por un eje cartesiano que grafique. Aquí voy a graficar las fuerzas que intervienen. Depende si el cuerpo está sin rozamiento o con rozamiento. Esto generaría rozamiento. Entonces, como el movimiento está hacia allá, y acá el movimiento, en cambio, está hacia abajo, es que hay peso 1 igual a masa 1 por gravedad. No puedo poner gravedad 1 porque la gravedad es una sola. En cambio, la masa de los cuerpos no sé si es la misma o no es la misma. Hacia arriba, que tenemos la normal, que forma un ángulo de 90 grados con el eje horizontal que estamos tomando. Ya. Así también, hacia acá, horizontalmente, hay la tensión. Una tensión. Hacia la izquierda, entre las superficies, hay una fuerza de rozamiento. Salvo que nos diga que un ejemplo, todo el postulado, todas las letras que tengamos que leer, que no hay rozamiento entre las superficies, entonces no la ponemos. Pero si no nos dice nada, asumimos que hay fuerza de rozamiento entre las superficies. Ojo, para cualquier ejemplo de esto último que estoy mencionando sobre la fuerza de rozamiento. Entonces, acá verticalmente, ¿qué fuerzas intervienen? El peso 2, que sería masa 2 por gravedad, y la tensión. Es la misma tensión, tanto la que está acá en el cuerpo 1 horizontalmente y en el cuerpo 2 verticalmente hacia arriba, ¿no? Porque es la misma cuerda. Se recomienda que lean los videos. Observo, chicos y chicas, que en los videos anteriores, en los cursos que yo doy, son 170 estudiantes en tercero de bachillerato y el video apenas tiene 94 reproducciones en YouTube. Entonces, ahí se observa que no lo están observando completamente. Y después por eso tienen muchas dudas y muchas preguntas con respecto a cómo realizar las actividades. Así que recomiendo enormemente, obligatoriamente, ver el video. Por algo nos tomamos el trabajo de grabarlo e incluso hacerlo de mejor manera cada vez que realizamos las clases virtuales. Bueno, chicos, aquí dice DSLM1, o sea, diagrama del cuerpo libre de la masa 1. Como vimos nosotros, verticalmente hacia arriba está la normal. Verticalmente hacia abajo está el peso 1. Hacia la derecha está la tensión. Hacia la izquierda estaría la fuerza de rozamiento. Recordando que el movimiento, aquí está el movimiento, en masa 1 el movimiento ocurre hacia la derecha, pero no vertical. Entonces los signos de la tensión serían positivo hacia la derecha y negativos hacia la izquierda. Siempre la fuerza de rozamiento será, bueno, no siempre, pero la mayoría de veces la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, entonces negativo. Muy bien. Entonces la normal, hacia arriba positivo, porque estamos en el eje vertical, ahí no se está moviendo. Y hacia abajo es negativo.
Eso es muy importante al momento de hacer ecuaciones. En el diagrama del cuerpo 2, ¿qué interviene? En esta clase solamente estamos explicando lo que es el planteamiento de ecuaciones para el cálculo de estos sistemas aplicando leyes de Newton. Así que esto debe quedar bien entendido. El diagrama del cuerpo libre, DCL, el diagrama del cuerpo libre en masa 2. Entonces es el que está colgando acá, el de color verde. Entonces tenemos hacia arriba tensión, hacia abajo el peso 2. Como ustedes se dan cuenta en todo esto de aquí, no hay ángulos, o sea, aparentes. Coinciden con los ejes. Coinciden las fuerzas con los ejes. ¿Ya? Entonces ahí se toma directamente sin ángulos, no hay tensión X, tensión Y, peso 1 en X, peso 1 en Y, no, porque coinciden con nuestro sistema de referencia, con los ejes X y Y que tenemos aquí graficados. Pero lo que sí, acá pusimos que el movimiento en la masa 2, que es el color verde, va hacia abajo. Aquí sí, el movimiento va hacia abajo. Entonces, lo que va a favor del movimiento, o sea, en el mismo sentido, peso 2 será positivo. Y tensión, que va en contra del movimiento, será negativo. Importante graficar eso del movimiento, hacia dónde se dirige para ver cuál es positivo y cuál es negativo, ¿cierto? Mira, aquí hay un ejemplo, ¿no? O prácticamente esto es ya lo que estábamos viendo acá. Aquí faltaría la fuerza de rozamiento. Y positiva, negativa, es lo que hice hace un momento. Positivo arriba, negativo abajo. El peso 1. Acá ya graficando ellos solo han dibujado las fuerzas, pero a veces faltan unas fuerzas en X, en Y, el peso 2, la tensión, el movimiento está hacia abajo, ya lo habíamos dicho. Para que no se olvide, lo estamos repitiendo, tensión negativa, peso 2 positivo. ¿Y cómo se viene el sistema de referencia? Las fuerzas que vamos a graficar. Bueno, para el cuerpo 1, para la masa 1, la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Estamos viendo solamente con sumatoria de fuerzas en X. Pero si ocurriera la ley de Newton, la segunda ley de Newton, explicando esto, en la próxima clase sí haremos ejercicios. La segunda ley de Newton. Entonces, la sumatoria de fuerzas, principalmente en X, porque ocurre en el sentido horizontal, o en Y, sería masa por aceleración, sea X o sea Y. Fuerza es igual a masa por aceleración. A partir de ahí ya no sería igual a 0. Pero aquí no es la segunda ley de Newton, ¿no? Estamos todavía en la primera ley de Newton. Entonces lo borramos para que no surja ningún tipo de... Como decía, y a ver, ¿cuáles son las fuerzas?
El movimiento es hacia la derecha, entonces la tensión ya lo tenemos marcado, tensión positiva, menos la fuerza de rozamiento que es negativa, igual a 0. La presión sumatoria de fuerzas en Y no se mueve, igual a 0. Normal menos peso 1 igual a 0. Tengo que recalcar algo también. Esto de la fuerza de rozamiento tiene una fórmula. Mu por la normal. Mu significa coeficiente de rozamiento. Coeficiente de rozamiento. Puede ser K o S, estático o cinético. A esto me refiero. Coeficiente de rozamiento estático o coeficiente de rozamiento cinético. El coeficiente de rozamiento estático siempre es mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. Vienen en valores, ¿así? Mayores que 0, pero menores que 1. Nunca hay 1 o 1.2 o 5 o 4. Si nos salen esos valores, estamos mal. Ya, y aplicamos esta fórmula, dependiendo, por ejemplo, ahorita el sistema estaría en reposo con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces aplicaríamos, para este caso, fuerza de rozamiento también estática y coeficiente de rozamiento estático y la normal. Esa es otra fórmula que hay que tenerla pendiente, por eso se las anoto. Ahora, vamos con el cuerpo 2. Acá. El cuerpo 2 tiene, ya habíamos dicho que como el movimiento está hacia abajo es positivo, en cambio hacia arriba es negativo. Entonces, no hay sumatoria de fuerzas en X, no hay fuerzas en X. Solamente tenemos en Y en este caso, en Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Peso 2, perdón, menos tensión es igual a 0. Entonces tenemos tres tipos de fórmulas que nos han salido hasta ahorita, ¿no? 1, 2 y 3. ¿Ya? ¿Dónde? El sistema de ecuaciones que se nos ha formado tensión menos fuerza de rozamiento, normal menos peso 1, y en el otro, peso 2 menos tensión. Todos son iguales a 0 porque estamos analizando con la primera ley de Newton. Muy bien, chicos y chicas. Entonces, ahora viene su práctica. Investigue los conceptos y responda. A partir de aquí es la tarea. Define con tus palabras qué es masa y cuáles son sus unidades. Define con tus palabras qué es fuerza y cuáles son sus unidades. Define qué es un newton, qué es una DIN y qué relación existe entre unidades. ¿Cómo se clasifican las fuerzas fundamentales en la naturaleza? Debes responder todo eso. A mano o en computadora. Define fuerza gravitacional. Define fuerza electromagnética y fuerza nuclear. Acá vamos a hacer lo último que nosotros hicimos. Tenemos que, escucha bien el audio, por favor, escucha el audio. Desarrolla el proceso para el cálculo de la fuerza resultante de los siguientes sistemas mostrados. El auto que sube por un plano inclinado o un sistema de polea, ojo, que son muy parecidos al del libro o al de la mesa
con dos cuerpos, el de la masa 1 y masa 2. Entonces hay que tener pendiente esas partes. Sino que acá las poleas son verticales, entonces más fácil. Entonces, chicos, en las indicaciones, por favor, se recomienda un ambiente claro y tranquilo, leer detenidamente el trabajo enviado, leer y revisar los ejemplos resueltos para ayudar a clarificar sobre la resolución de las actividades propuestas, resolver los ejercicios propuestos siguiendo los pasos de nuestros ejemplos resueltos. Escribir en asuntos de correo 2 nombres, apellidos, el curso y el paralelo, pero igualmente debe usted poner en lo que va a resolver, en las imágenes, en el archivo PDF, ya vamos a pedir archivo PDF, porque cuando se pide archivo PDF, ustedes, algunos no pueden, entonces, en habituarlos para que cojan práctica. Para la revisión de su actividad debes enviarlo al correo señalado por el profesor. Bueno, entonces con esto, chicos, nos vemos en una próxima entrega.